Buen Pueden, día. pueden liberar los micrófonos, por favor. Y les pido también que liberen las cámaras, si son tan amables. Ahí estamos. No es una orden, nada por el estilo, pero creo que está bueno que nos vayamos viendo. Eh, em, de alguna manera nos tenemos que conocer. Yo cuando era chico había unos dibujitos animados que se llamaban los supersónicos. La semana pasada, ¿qué vieron en la última clase? Vieron Caso fortuito. incumplimiento conmigo y caso fortuito, fuerza mayor. En alguna Sí. medida vamos a seguir con la misma tónica en el tema que vamos a abordar hoy, porque lo que vamos a tratar es lo que se llama, lo que se denomina la cláusula penal. Antes de ingresar puntualmente o particularmente a lo que es el concepto de la cláusula penal, es una consecuencia, digamos, de alguna manera de prever las secuelas de un incumplimiento obligacional. Hablando del ámbito de la responsabilidad, se recuerdan que en la clase pasada lo tratamos, la responsabilidad tiene una triple función hoy en nuestro sistema, tiene una función preventiva, tiene una función resarcitoria y tiene una función sancionatoria, en alguna medida. Cuando hablamos de la función resarcitoria, de la cláusula penal, de la responsabilidad civil, es decir, ante el incumplimiento contractual, opera, o ante el incumplimiento negocial, opera la llave del artículo 730 del Código Civil. ¿Sí? Son los efectos de las obligaciones ante el incumplimiento. ¿Recuerdan? Ese es un artículo estructural, como para comprender parte del sistema del incumplimiento obligacional. ¿Sí? Lo tienen que tener muy claro y lo tienen que tener muy presente. Nos da las herramientas, le da las potestades al acreedor para exigir el cumplimiento. ¿Por quién? ¿Por qué vía? Por la vía forzada, ¿sí? Y ante la imposibilidad de ese cumplimiento, hacérselo procurar por otro, o si no, el cumplimiento de lo que se denomina en especie. Pero en los negocios, en el plano obligacional, de fuente contractual, está lo que prevalece lo que se llama o lo que se denomina la autonomía de la voluntad. No sé si han escuchado alguna vez hablar de lo que es la autonomía de la voluntad. La potestad que tienen las partes de darle un contenido al negocio, de crear la propia norma del negocio, las cláusulas de un contrato, negociar el contrato y determinar cuáles son las obligaciones cada una de las partes. Dentro de ese esquema negocial, cuando uno realiza un contrato, se los denomina paritarios, ya lo van a estudiar en la próxima materia, donde uno negocia con la otra parte las condiciones, por ejemplo, en un préstamo de dinero, donde uno le solicita al otro que le dé un mutuo dinerario y que lo va a pagar en determinada cantidad de cuotas, y que convienen en ese momento qué tasa de interés se le va a cobrar y qué pasaría o qué prevé en la circunstancia del incumplimiento contractual. Es decir, a través de la autonomía de la voluntad, las partes pueden estar geriando no solamente las obligaciones que nacen, sino uno tiene que mirar las consecuencias que pueden producirse ante el incumplimiento. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento del contrato? En el esquema de la posibilidad de las partes de poder prever las situaciones futuras que se den ante un incumplimiento del negocio, una de las potestades que tienen es de disponer la cláusula penal. La cláusula penal está regulada en el artículo 790 y es una cláusula accidental en los contratos, en todos los contratos. ¿Por qué les digo que es una cláusula accidental? Porque en alguna medida las partes la incorporan al contrato voluntariamente. ¿Qué finalidad tiene? Ya vamos a ver que tiene una finalidad por un lado combustible y por otro lado indemnizatoria. El artículo 790 del Código Civil y Comercial, que lo tienen que tener siempre presente, establece que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación,
se sujeta a una pena o una multa en caso de retardar o de no ejecutar esa obligación. ¿Cómo se interpreta esta norma? En alguna medida, en el esquema de previsibilidad de los negocios, y ustedes ya lo van a ver cuando estén ejerciendo la profesión el día de mañana. A ver, quiero ver si están todos, si todos tienen la cámara prendida. No todos, algunos están dormidos. En el esquema de la previsibilidad de los negocios, ustedes el día de mañana, cuando realicen acuerdos, ¿sí? Uno normalmente, el abogado, yo siempre digo, el abogado siempre tiene que pensar mal, en primer lugar. ¿En qué sentido que tiene que pensar mal? Que cuando tiene que elaborar un contrato, cuando ve que las partes entran en una negociación y en ese momento hay una especie de acercamiento y de fiabilidad y demás, cuando vamos elaborando el contrato, uno tiene que pensar para minimizar los riesgos del negocio todas las cosas que pudieran ocurrir y que se tratarían de evitar en caso de un conflicto, sobre todo en los negocios de larga duración. La cláusula penal, en alguna medida, se establece para asegurar el cumplimiento de una obligación que, digamos, es de duración, un contrato de duración, no en un negocio de cumplimiento inmediato o de ejecución instantánea, sino en aquellos donde transcurre un determinado tiempo y hay una periodicidad en el cumplimiento de la prestación. Ante la circunstancia de que haya una imposibilidad o un incumplimiento parcial o total, las partes pueden acudir a prever qué sanción se puede adoptar en estos supuestos. Por eso se dice que la cláusula penal es compulsiva por un lado y a su vez tiene una función indemnizatoria. ¿Por qué es compulsiva? Porque lo coloca en la situación al deudor de que sabe que si no cumple con las obligaciones y con las prestaciones que tiene a su cargo, ¿sí? Tendrá como consecuencia la sanción, por así decirlo, de tener que pagar la cláusula penal que las partes hayan establecido. Entonces, cumple un efecto psicológico sobre el deudor. Debo cumplir porque si no, quedo expuesto a la aplicación de la cláusula penal. Así lo establece el artículo 803 del Código Civil y Comercial. E indemnizatoria porque, y esto es lo más relevante de la cláusula penal, porque ustedes saben que frente a un incumplimiento obligacional, ¿qué es lo que deviene como consecuencia del incumplimiento de una obligación? ¿Qué da lugar? Pregunto. Si alguien quiere contestar y liberar el micrófono. Ante el incumplimiento de la obligación, ¿qué da lugar? Muy bien, la responsabilidad. Y ante la responsabilidad de quién, del deudor. Muy bien. Y esta responsabilidad del deudor le da derecho a qué? A exigir qué. A reclamar daños y perjuicios. No solamente a reclamar el cumplimiento, sino también los daños. Sí, a la ejecución forzada, pero a reclamar los daños y perjuicios que esta circunstancia de incumplimiento le ocasionó. Y en este esquema de reclamar los daños y perjuicios, uno tiene que acreditar los daños patrimoniales, que componen del daño emergente el lucro cesante, esencialmente. El daño emergente es consecuencias que el incumplimiento del mal lo generó de manera directa. Y el lucro cesante, la ganancia que deja de percibir por haberse frustrado ese negocio. Y en estas circunstancias, frente a una responsabilidad, frente a una demanda de cumplimiento contractual, reclamar los daños y perjuicios que ese incumplimiento trae aparejado, nos coloca en la situación al acreedor de tener que demostrar el perjuicio sufrido. Tenemos que ir a juicio y demostrar en justicia cuál fue la magnitud del incumplimiento y qué perjuicio nos ocasionó. La cláusula penal tiene la trascendencia de que nos releva al acreedor de tener que ir a acreditar el perjuicio sufrido por un incumplimiento contractual. Por eso cumple las veces de una función indemnizatoria, como lo establece el artículo 793. Es decir, en ese esquema que tienen las partes al momento de negociar un acuerdo, incorporar una cláusula penal y determinar un monto de pena en caso de incumplimiento,
lo releva al acreedor de tener que ir a acreditar el perjuicio sufrido. ¿Se entiende lo que digo? Y esto es de suma trascendencia. ¿Por qué? Porque un incumplimiento contractual con cláusula penal directamente reclama el cumplimiento de las obligaciones y la aplicación de la cláusula penal que hubieran estipulado o pactado. Si no la tuviéramos incorporada dentro del acuerdo de contrato, nosotros no solo deberíamos reclamar el cumplimiento contractual, pero además tendríamos que ir a demostrar la entidad del perjuicio y del daño que hemos sufrido. Dice así el artículo de la cláusula, el artículo 791. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, pero la relación con la indemnización. La pena o la multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora. Y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparable suficientemente. ¿Esto qué significa? En alguna medida, que si pactamos la cláusula penal no podemos ir a pedir la indemnización, porque ya está prevista y la estipularon las partes por mutuo acuerdo. ¿Qué artículo 793? ¿Está claro lo que la trascendencia que tiene o la importancia que tiene la cláusula penal en el mundo de los negocios, sobre todo desde el punto de vista práctico? ¿Por qué les digo que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista práctico? Porque en la dinámica del ejercicio de los derechos y en la dinámica de los reclamos judiciales, cuando tenemos que ir a un juicio a acreditar un incumplimiento contractual y tenemos que ir a probar el perjuicio sufrido, nos colocamos en la circunstancia de un trámite, de un proceso de prueba que puede llevar un tiempo. Y los juicios se ganan y se pierden con la prueba. Y tal vez muchas veces el perjuicio no lo podemos llegar a acreditar totalmente. En estos casos, con la cláusula penal, las partes de antemano estipulan de común acuerdo que en caso de incumplimiento de las obligaciones se debe pagar esta indemnización. Por eso es compulsiva y tiene un carácter indemnizatorio. ¿Sí? ¿Está claro? La cláusula penal, después vamos a ver, tenemos que distinguirla un poco de los intereses punitorios o de lo que son los astreintes y de lo que eran las sanciones combinatorias, que en alguna medida se prevén cuando en la función resarcitoria de la reparación del daño. ¿Por qué le digo esto? Porque el sistema, nuestro ordenamiento jurídico, a través de los intereses, la cláusula penal, los astreintes, los intereses punitorios, tienen una función punitiva, que fue en el proyecto de Código Civil estaba previsto la sanción pecuniaria disuasiva en el artículo 1715 y el proyecto lo eliminó. Pero hoy, a través de estas figuras, de la cláusula penal, de la cláusula del interés penal, del interés punitorio o de los astreintes en alguna medida, son disuasivos del deudor para el cumplimiento de la obligación. ¿Qué tipo de cláusulas hay? Puede ser compensatoria o moratoria. Y los caracteres esenciales surgen del propio sentido de la cláusula de lo que venimos hablando. Porque en primer lugar, la cláusula penal surge como consecuencia de ¿qué? De la existencia de ¿qué? Me pregunto. Liberen el micrófono si quieren. ¿Del incumplimiento? Surge a consecuencia del incumplimiento. Se hace operativa como consecuencia del incumplimiento, pero tiene el sustrato, el fundamento es un contrato principal. Así, como muy bien dijeron por ahí, o sea, existe un contrato, una obligación principal que ante el incumplimiento de esa obligación principal hacen nacer la procedencia o la aplicación o la operatividad de la cláusula penal. Ahí vamos. Esta cláusula penal, como le mencioné, tiene que estar pactada. Y esto determina como primer carácter que es accesoria. Es accesoria de una obligación principal. Lo establece el artículo 856 del Código.
Otra de las circunstancias o las características propias de la cláusula penal, además de ser accesoria, es subsidiaria. ¿Qué se entiende por subsidiaria? ¿Qué interpretan ustedes que una cláusula, estemos frente a una cláusula subsidiaria? ¿Cómo lo pueden interpretar? ¿Lo pueden interpretar? A ver, el derecho se ejerce pensando. Se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Yo lo que quiero es que piensen el derecho. ¿Saben lo que es la subsidiariedad? Díganme, se pueden equivocar. Tiene que ver con, No tengan ningún... Sí, díganme. ¿Cómo? tiene que ver con la relatividad del contrato, o sea, como que es relativa al contrato. La cláusula subsidiaria es subsidiaria porque no se puede operar de manera autónoma. O sea, yo no puedo reclamar la cláusula penal independientemente de la obligación principal. Sí. Chau, chicos. 2:30. Sí, pero yo ya no estaré, me retiraré. No querés que sea un exitoso jugador de golf. Chao. Perdón. Es subsidiaria, ¿por qué? Porque se hace operativa a consecuencia de la existencia de una obligación principal que está incumplida. O sea que y que está en condiciones de... Siempre depende de una obligación principal. Subsidiaria. Claro, no solo se puede exigir a partir del incumplimiento de una obligación principal, como indica muy bien ahí Lucas. Es decir, si no hay incumplimiento de la obligación principal, yo no puedo estar exigiendo el cumplimiento de la cláusula penal. ¿Por qué? Porque no se dio la situación de incumplimiento. La cláusula penal surge se pacta al tiempo de la celebración del contrato, pero queda subordinada al incumplimiento contractual, a la situación de la mora y a la situación del reclamo por parte del acreedor de la obligación principal. No se puede reclamar de manera independiente, ni se hace operativo. Por lo tanto, también está condicionada ¿a qué? Al incumplimiento. Son requisitos de operatividad. Es subsidiaria del incumplimiento, Victoria, muy bien. Es decir, si hay incumplimientos, es operativa. Es más, le digo, es operativa la cláusula penal. Ahora, ¿quién puede disponer el acreedor reclamarla o no? Eso es una potestad que va a tener el acreedor. Pero en definitiva lo importante en este marco es comprender que la finalidad que tiene fundamentalmente para mí desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico en el ejercicio en el resguardo y en la tutela de los derechos cuando normalmente consensuamos o concertamos negocios y demás, es establecer la cláusula penal. Es determinar una cláusula penal para que luego el acreedor se encuentre relevado de ir a demostrar qué indemnización va a reclamar. Está directamente ejecuta el incumplimiento más la cláusula penal, que está cuantificada, está determinada. Ustedes me podrán decir, y bueno, sí, la verdad que por un lado está bueno que se cuantifique de antemano la indemnización. En una economía como la nuestra, que es tan variable, que no tenemos reglas económicas estables y que donde vos pactás una cláusula penal para el caso de incumplimiento en un contrato de duración que puede durar 2 años o 3 años, para exigir el cumplimiento te puede dar el derecho a reclamarle el total de lo adeudado más la cláusula penal, y determinás un monto la cláusula penal. Bueno, vos podés decir, bueno, puede ser que se haya licuado la cláusula penal al momento de ejecutar. La realidad es que hay tiene una función muy morigeradora, pero hay un principio de inmutabilidad que vamos a ver a continuación. Entonces lo que tenemos que también, además de ser subsidiaria, es condicional. ¿Sí? Se estipula a favor del acreedor y
en alguna medida, porque nuestro código adopta esa postura, su determinación o su cuantificación puede variar. O sea, estamos hablando con el tema de la inmutabilidad. Inmutabilidad de la cláusula penal es que una vez que fijaste el quantum de la cláusula, no se puede modificar. Hay teorías que sostienen que la cláusula penal es inmutable, que ya las partes después no pueden disponer su modificación, más allá de que el perjuicio que haya sufrido el acreedor era superior a lo que previeron al tiempo de la celebración del contrato, quedan atados exclusivamente al quantum que fijaron, y hay otros que hablan de la inmutabilidad en forma relativa. Es decir, que en alguna medida la inmutabilidad absoluta, el código español, el código venezolano, el código uruguayo la contemplan. Y nosotros tenemos un concepto de inmutabilidad relativa. ¿Por qué? Porque el artículo 794 expresamente dispone que para pedir la pena el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido un perjuicio, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido un perjuicio. ¿Está claro? No queda subordinada a acreditar la existencia del perjuicio, no, ni de ninguna de las partes. Pero a continuación dice el artículo 794, los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sanciona, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. ¿Se entiende esto? Es decir, puede ocurrir de que estemos frente a lo que se denomina una cláusula penal exorbitante. Y los jueces pueden tener tienen la potestad de poder morigerarla, de poder adecuarla, cuando el valor de las prestaciones y las circunstancias determinen de que hubo un cierto abuso. Si nos ponemos a pensar de qué manera puede haber una situación abusiva, ¿se imaginan que puede haber situaciones abusivas? Normalmente sí las hay. Sobre todo se da en las operaciones financieras o en las operaciones de crédito, ¿sí? Donde tenemos uno que maneja el mercado, que impone las condiciones, y muchas veces está lo que se llama el débil jurídico de la relación, en el cual se somete a las condiciones que te impone el que te presta el dinero, el que te celebra, por ejemplo, el mutuo dinerario, y te impone una cláusula penal exorbitante en caso de que vos no pagues en tiempo y forma tus cuotas del préstamo. ¿Saben lo que es un mutuo, no? ¿Sí o no? En cuanto Claro a los intereses se refiere. No, no solamente, ya veremos por qué, porque la cláusula penal puede tener, ante el incumplimiento, una cláusula penal en préstamo de dinero y además puede tener intereses punitorios. Ahora vamos a ver. Pero por eso les digo, cuando la cláusula penal es excesivamente desproporcionada, porque tiene que tener una relación con la entidad del incumplimiento y la indemnización del perjuicio. No está determinada así en sí por los valores en juego, sino por el perjuicio que las partes pueden haber estipulado que podrían haber sufrido. En estos casos, el valor de la cláusula penal se puede modificar. A la pregunta que me hacía Liliana, ¿sí? Y como hoy les dije al comienzo de la clase, que también estaban los intereses punitorios. ¿Ya vieron intereses ustedes? Obligaciones dinerarias hemos visto, todavía no, ¿no? No. ¿Eh? No. ¿Pero No, saben todavía lo que no. es el interés? ¿Saben qué es interés?
¿Saben lo que es el interés? Y una parte, ¿Tienen idea? y una parte Seguramente proporcional. lo han pagado muchas veces, pero Y el una interés es... parte, A ver, decime. no, una parte proporcional de la deuda, una proporción. Puede ser el interés que se suma a la deuda. ¿Alguien opina otra? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien alguna vez pagaron intereses? Seguramente que sí, ¿no? Sí, En muchas ocasiones, ¿sí? un Pagamos, si porcentaje. pagamos tarde la luz. Mm, El interés se lo define como el fruto civil del capital. Es la utilidad que te da el uso del dinero. El dinero, ¿sí? Que es una cosa fungible y que es consumible, ¿sí? Así como, como las cosas nos pueden dar los frutos, ¿sí? Frutos civiles y hay frutos naturales. Los frutos naturales son una heredad, tiene, por ejemplo, limones, tiene frutales, y lo que, y lo que da naturalmente nos da unos frutos de los cuales el dueño se puede servir. Pero también están los frutos civiles, que están determinados por el dinero. El dinero, que es una cosa, también nos da fruto, es decir, nos da un interés, lo que se denomina el interés. Por el préstamo del dinero, del uso del dinero, cuando alguien le presta dinero a otro, en alguna medida, le da un fruto. ¿Por qué? Porque yo, al verme impedido utilizar ese dinero y habérselo entregado a Liliana, ¿sí? Voy a recibir como fruto, él me va a dar la posibilidad de que le cobre un interés que se denomina compensatorio. Por el no uso de ese dinero que yo le doy a Liliana, recibo en compensación un determinado interés, que lo estipulamos voluntariamente. ¿Está claro? Ese es lo que se llama el interés compensatorio. Te presto 1.000 pesos y me lo devolvés dentro de un año. Bueno, me vas a pagar por mes un interés compensatorio de que yo no ponga de ese dinero de 10 pesos por mes, por decir. Claro, hasta acá. Ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos las obligaciones dinerarias. Después está el interés moratorio, que en alguna medida tiene carácter sancionatorio. Es decir, ante el incumplimiento de la obligación, yo te voy a cobrar un interés por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación. Entonces te cobro vos me tenías que devolver los 100 pesos, ¿sí? Al año. Yo te fui cobrando un interés compensatorio, pero transcurrido el año no me devolviste los 100 pesos, te puedo estar cobrando un interés por cada día de retardo en la entrega del dinero. Es lo que se llama el interés moratorio. ¿Está? Por el uso de ese dinero, en consecuencia viene el interés moratorio. Y el otro tipo de interés que existe es el interés punitorio, que tiene cumple las veces la funcionalidad de una cláusula penal. ¿Por qué? Porque te presté el dinero, me pagaste los intereses compensatorios, pero al tiempo del incumplimiento de la obligación no me pagaste más. No solamente yo puedo prever al momento de la celebración del contrato que me pagues el interés moratorio, sino también estipular un interés punitorio a modo de cláusula penal en una obligación de carácter dinerario. ¿Se entiende lo que digo? Tanto la cláusula penal como el interés punitorio tienen la misma función dentro del negocio y en el esquema del cumplimiento. El problema que hay, que muchas veces se han fijado intereses que son exorbitantes y extremadamente elevados, como también se han determinado cláusulas penales desproporcionadas, y el juez tiene la potestad de poder morigerar. ¿Puedo ¿Está preguntar claro algo? hasta acá, chicos? ¿Puedo preguntar? Sí. Por ejemplo, en el caso de que vos te prestan un dinero, vas a tener esa deuda,
esos intereses vos generalmente podés ir pagando los intereses y la deuda te sigue quedando. Terminaste de pagar todos esos intereses y se terminó el plazo. Ahí, con ese dinero que vos debés, vuelven otra vez los intereses. No, ahí vos pagaste, vos fuiste cumpliendo regularmente con la obligación contraída de pagar los intereses mensualmente. El capital lo tenés que pagar dentro de un año. ¿Es así? El capital me lo tenías que devolver al año. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Durante el tiempo que usaste el dinero, vos me fuiste pagando un interés. ¿Sí? Ese interés compensatorio. Hasta ahí está claro. Pero el día del vencimiento de la obligación de devolverme los 100 pesos que te presté, vos no me lo devolves. Ahí. Entonces, ¿ahí qué surgen? ¿Los intereses compensatorios? No. Ahí que surgen los intereses moratorios. Ah, Claro. bien. Te voy a reclamar los intereses, capital, el interés moratorio, porque el compensatorio ya te lo cobré. ¿Está? Te haga el moratorio, y si pacté una cláusula penal, un interés punitorio, te voy a reclamar el interés punitorio. Bien. ¿Se entiende? Sí. También puede ser que el préstamo sea fraccionado y los intereses me los vayas pagando fraccionadamente, o que los intereses compensatorios me los pagues al final. La realidad es que tanto un interés compensatorio, moratorio y punitorio, digamos, tienen distintas características. Lo que sí se ha establecido de que el interés no puede tener una tasa superior en principio a la suma de los intereses a un 30% anual. Más. Pero es un tema que lo vamos a ver en obligaciones dinerarias con más detalle, porque hay intereses que se aplica una tasa pasiva o una tasa activa. Depende si es una integridad financiera o una deuda particular. Bueno, pero eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Hasta acá está claro con el concepto de lo que es la cláusula penal y cómo es operativamente la cláusula penal. ¿Alguna duda, chicos? No, no. No, me alegro. Como dijimos que es una cláusula accesoria, tenemos entonces que se le aplican los principios de las obligaciones accesorias, ¿sí? De previsto en el artículo 85, 86, perdón, 856 y 857 del Código Civil y Comercial. ¿Qué implica esto? Que se le apliquen los principios de las obligaciones accesorias. En primer lugar, que la nulidad, la extinción de la obligación principal que hace extinguir la obligación accesoria, ¿sí? Que a su vez la nulidad de la obligación principal determina también la nulidad de la cláusula penal, atrae aparejada todas sus consecuencias. Y si la obligación principal, dice el artículo 802 del Código Civil, se extingue sin culpa del deudor, queda también extinguida la cláusula penal. Ahora les pregunto, ¿cómo puede ser que una obligación quede extinguida sin culpa del deudor? ¿Puede ser? Muy bien. Por caso fortuito, ¿sí? Por prescripción. ¿Por un tercero? También. No, por lo que vieron la clase pasada. Por caso fortuito, fuerza mayor, por imposibilidad de cumplimiento. ¿Sí? En esos casos, el incumplimiento no le es imputable al deudor. Y si bien hay un incumplimiento obligacional, ustedes vieron que en determinados casos no le es imputable al deudor. Entonces, cuando no le es imputable al deudor, ese incumplimiento es no culpable y no operan las reclamaciones que pueda tener en el marco de la responsabilidad contractual. Otra de las características que trata el sistema
es... ¿recuerdan que les dije que la cláusula penal era subsidiaria? El artículo 797 y establece que el acreedor no podrá pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas a su árbitro, a menos que aparezca haberse estipulado la pena como un simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. En tanto y en cuanto una obligación es incumplida, o sea, posibilitado la posibilidad de, o se ha agotado la posibilidad del cobro, sí aparece la potestad de exigir o de satisfacer la cláusula penal. Otra de las características que tiene es la indivisibilidad, o la divisibilidad e indivisibilidad de la cláusula penal. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a ver que hay obligaciones divisibles e indivisibles, ¿sí? ¿Cuándo se entiende que una obligación es divisible? ¿Sí? La obligación es divisible, dice el artículo 805, es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. ¿Cuál sería una obligación divisible de cumplimiento parcial? Por ejemplo, Dinerarias. Muy bien, una obligación dineraria que puedo pagarla en cuotas. ¿Está claro? Dada también por la naturaleza de la cosa. Y la obligación indivisible, cuando la obligación no se puede cumplir parcialmente, sino que se debe cumplir en todo, in totum, ¿sí? No puede ser dividida el cumplimiento de la obligación. Una obligación indivisible es si yo te vendo mi casa y te entrego mi casa. No te puedo entregar mi casa en partes. ¿Se entiende? Sí te puedo entregar, por ejemplo, puede ser divisible una obligación de que te tenga que entregar 20 cabezas de ganado en 5 meses y en 4 veces o en 4 meses a 4 vacunos o 5 vacunos por mes, por ejemplo. Eso hace una obligación divisible. Está claro que la prestación se puede dividir. El artículo 791.9 del Código establece divisibilidad. Sea divisible o indivisible la obligación principal, no importa, cada uno de los codeudores o los herederos del deudor no incurre en la pena, sino en la proporción a su parte que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Si yo les pido una comprensión del texto de este artículo, nos quedamos pensando bastante. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que dice? Más allá de que la obligación principal sea divisible o no, si hay pluralidad de deudores, ustedes van a ver que tenemos obligaciones de sujeto múltiple. Se hablan de obligaciones de sujeto múltiple cuando intervienen más de un acreedor o más de un deudor. Más allá de que en la situación de que pudiera haber varios codeudores, independientemente de que sea divisible o no la obligación principal, si la cláusula penal es divisible, cada uno responde por su cuota parte. Si la cláusula penal consiste en entregar una suma de dinero, ese dinero se va a prorratear por cada uno de los codeudores. ¿Está claro? Si la cláusula penal consiste en la entrega de que en caso de incumplimiento me vas a entregar un auto 0 kilómetro, no podemos dividir el cumplimiento de la cláusula penal. O sea, todos los codeudores debemos comprar el auto y entregar el auto que está estipulado como cláusula penal. ¿Se entiende? ¿Por qué? El artículo 800 establece el principio de la indivisibilidad. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible, o si es solidaria, aún siendo divisible, cada uno de los codeudores o cada uno de los coherederos del deudor queda obligado a satisfacer la parte entera.
acá les quiero precisar un pequeño concepto, algunos ya lo deben saber, porque si la cursaron ya saben, en las obligaciones de sujeto múltiple tenemos los principios de cómo se propagan los efectos del cumplimiento de esas obligaciones cuando hay varios acreedores o varios deudores. El principio general es que cuando hay una obligación de sujeto múltiple, las obligaciones son mancomunadas. ¿Qué significa que las obligaciones sean mancomunadas? ¿Sí? Quiere decir que, a ver, esperen que estoy buscando. No veo, no la veo. ¿Y el Segan está por acá? Yo ¿Está por sabía. acá? ¿No está? Sí, ¿Dónde estás, Victoria? acá no tengo Victoria, cámara porque tengo todo roto. no importa. Bueno, Victoria, no importa, pero Si lo digo mal, no contanos. se enoje. No lo vas a decir mal, de ninguna No manera. era en el que la deuda o el crédito se fraccionaba entre tantos acreedores o deudores haya, pero de manera independiente, o sea, cada uno respondía por sí mismo. O sea, no es solidaria. El principio general de las obligaciones de sujeto múltiple, que hay varios deudores, bueno, cada uno responde por su cuota aparte. Si somos 4 los deudores y se deben, les hablo, y se deben 1.000 pesos, el principio general es que cada uno le va a deber al acreedor 250 pesos. ¿Está claro hasta ahí? La obligación, cada acreedor cumple y satisface la obligación de su acreedor cumpliendo su cuota aparte. Si la obligación es solidaria, los 4 deudores responden por los 1.000 pesos, independientemente después de las acciones internas de reclamo que se puedan dar. El principio general es que todas las obligaciones son mancomunadas. ¿Sí? En ese sentido, ¿cómo decís? Ahora me pregunta Mario, Lucas, pregúntalo en voz alta si quieres. Lo que quiero decir es que el principio general de las obligaciones, el principio general de sujeto son todas mancomunadas, salvo que se haya pactado la solidaridad o que la solidaridad sea legal. Es decir, la solidaridad puede ser convencional o legal. ¿Dónde estás, Lucas? ¿Se me escucha? Sí, sí. Preguntaba que si las obligaciones mancomunadas son divisibles o me estoy confundiendo, ¿son todas divisibles? Independientemente de que la obligación sea divisible o no, Sí. la obligación mancomunada es que cada uno responderá por una cuota aparte. Y si yo tengo que entregar una cosa que no es divisible, en realidad yo no la voy a poder fraccionar. Si tengo que entregar un caballo, yo por supuesto no lo voy a poder fraccionar al caballo. Tengo la cabeza, otro que me entregue las patas y otro el cuerpo. ¿Sí? Pero sí, ahí respondo por equivalente. ¿Tá? Y en ese caso, la cuota, la parte proporcional de lo que representa el valor de ese caballo. La divisibilidad o la indivisibilidad también condiciona el cumplimiento de la prestación. O sea, si hay varios, por eso mismo, más allá de que la obligación, en el caso de una cláusula penal, si es indivisible, la cosa o la pena establecida, no se puede fraccionar. El cumplimiento no se puede fraccionar, entonces tiene que cumplir in toto. Otro de los puntos que tiene el programa, como para ir un poco ir
un poco cerrando el tema, está lo que se llama las sanciones combinatorias que yo les había hablado hoy. ¿Saben lo que son las sanciones combinatorias? Son los astraintes. Son sanciones pecuniarias progresivas que operan generalmente frente al incumplimiento de una obligación de hacer y que en alguna medida se imponen judicialmente frente a la omisión del cumplimiento de los alcances de una sentencia. Los astraintes no se pueden pactar, pero sí se pueden solicitar judicialmente en caso de incumplimiento. Si a mí me tenían que entregar un caballo o 10 caballos el día 4, y hay una sentencia que lo obliga al deudor a entregarme el 4 los caballos, y no la cumple, yo le puedo pedir, ¿sí?, aparte de los daños y perjuicios, ante la desobediencia judicial, la aplicación de las 30, que es una sanción combinatoria. Establece el artículo 804 del Código Civil. Sanciones combinatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio titular del derecho condenaciones combinatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos por una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quienes deben satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efectos o reajustadas si aquel decide de su resistencia justifica total o parcialmente su proceso. Esto, lo que la particularidad que tiene, está dentro de lo que habla de las obligaciones con cláusula penal. No es una cláusula penal, sino es una sanción combinatoria del que imponen los jueces ante una desobediencia judicial. Les voy a dar un breve caso como para que tengan una idea. Acá un caso muy famoso del Automóvil Club, cuando había una pérdida de agua y demás. Pero voy a poner un caso concreto donde una persona había hecho una publicación en Facebook, y una persona le pide a Facebook que bajen ese posteo, porque era injurioso, era agraviante, etcétera, etcétera. Ni Facebook ni Google bajan el posteo que habían hecho. Se hace un juicio y se le reclama y se lo condena a Facebook y a Google que bajen el posteo de la publicación que era, digamos, injuriosa, que estaba violando inclusive la intimidad de esa persona. Facebook y Google no bajaban el posteo. Entonces se le pidió, a modo de sanción, una aplicación de astraintes, que por cada día de demora en hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, se le aplicaba una sanción pecuniaria, como la combinatoria, como es el astrainte. ¿De qué manera se puede relevar el obligado al cumplimiento? Es si demuestran que deja de resistir deja de resistir y se adecúa al cumplimiento de la sentencia, o si justifica de alguna manera que el proceder de que esa inobservancia del cumplimiento de la sentencia le fue excusable o no le es imputable. Esto estaba en relación a lo que hablaba hoy de lo que era la sanción pecuniaria disuasiva en el sistema del nuevo código de responsabilidad, cuando hablamos de la triple órbita, hoy la tutela preventiva, la tutela resarcitoria y la tutela sancionatoria. O medidas combinatorias las vamos a ver en el ámbito del derecho del consumidor a través del daño punitivo, que ya lo vamos a ver. En definitiva, la cláusula penal es una herramienta que pone a disposición el sistema para que en caso de incumplimiento de las obligaciones, las partes puedan pactar y prever qué indemnización uno puede obtener, ¿sí?, por incumplimiento del deber. Son accesorias, son subsidiarias, y lo que tienen lo relevante que son
que pueden ser morigeradas por los jueces. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Abran los micrófonos y pregunten lo que quieran. Lo que si no me desborden ni me maten a preguntas. Pero no tienen preguntas. No se les presenta ninguna duda, nada. Sí, a mí sí. A ver dónde está. Liliana. Bien. A ver, decime. Supongamos. No, al contrario, me parece bárbaro. No, a mí me surge que con la situación económica y que sabemos que vivimos en este país de toda la vida, ¿qué pasa cuando se aseguran con contratos y demás en dólares? Sí. ¿Y qué pasa? El dólar es una unidad de medida, se lo utiliza como una unidad, se lo utilizó como una cláusula de ajuste, como un sistema de ajuste. ¿Sí? Vamos a ver cuando veamos las obligaciones dinerarias, el tratamiento de las obligaciones en moneda extranjera. Porque nosotros tuvimos la ley de convertibilidad en su momento, equiparó el dólar al peso y que se permitió las obligaciones. Las obligaciones dinerarias tienen un carácter nominal y tienen un carácter, una de las particularidades son de curso legal, que es un medio de pago, que lo reconoce el Estado, que es al peso, el signo monetario. ¿Sí? El signo monetario, la moneda es uno de los mayores símbolos de soberanía de un Estado. La realidad es que nuestra moneda siempre estuvo expuesta a los vaivenes económicos y ha perdido tantas veces su poder adquisitivo, ¿sí? El valor nominal de la moneda muchas veces lo estamos notando día a día a través de los procesos inflacionarios, con lo cual nuestra economía se empezó a inclinar al dólar como moneda de cambio que establecía estándares de paridad, digamos, en los negocios, o de equilibrio. Ustedes van a ver que en los contratos, sobre todo, y de duración y de a plazo, se trata de que lo que se denomina el sinalagma contractual, las bases del negocio, que se pactaron inicialmente en un contrato de duración, subsistan durante toda la vida. Que siempre se mantengan esa paridad contractual. Cuando estamos frente a obligaciones de valor y obligaciones dinerarias, y donde estamos expuestos en alguna medida a los vaivenes de esta economía, bueno, se acude al dólar como moneda de pago, como moneda de cambio. Y ahí vamos a ver qué trascendencia tiene, porque todavía existen las monedas, existen las obligaciones en dólares, se permiten las obligaciones en dólares. Lo que se toma la moneda, lo que se va a tomar la moneda del dólar al valor del momento del pago, porque el valor del dólar fluctúa como fluctúa toda nuestra economía. No tomamos obligaciones tomar obligaciones en pesos obviamente es conveniente, porque ese poder adquisitivo, ese valor intrínseco que tiene la moneda para adquirir bienes, muchas veces va perdiendo diariamente el valor. Entonces el gran tema de nuestro país o nuestra economía, nosotros en Chile, en Uruguay, en Brasil, la economía no está dolarizada. Nosotros sí vivimos en una economía totalmente dolarizada. Si sirve como una reserva de valor, sí, mira, la cabeza nuestra mentalidad funciona. Fíjense que estamos dependiendo del aumento del dólar ahora y de las medidas. ¿Sabes cuántos dólares hay en este país? El oficial y el blue, ¿no? El blue. ¿Sí o no? Sí, el blue, sí. 7 tipos de dólares hay. Si ustedes se fijan en ámbito.com, van a ver el valor dólar blue
el valor dólar oficial, el valor dólar de exportaciones, el valor dólar de no sé cuánto. Hay 7 tipos de dólares que se toman en cuenta. Es decir, es terrible a qué punto nuestra economía está influenciada por la moneda americana. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro la cláusula penal? ¿Les quedó claro que es una accesoria, que es compulsiva, que es indemnizatoria, que es lo más importante, que es una herramienta que tenemos para evitarnos y permitirle al acreedor relevar y acreditar el incumplimiento obligacional? Eso es lo más trascendente desde mi punto de vista y práctico en el ámbito del derecho. Quedó claro. Bueno, chicos,